Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis que el tema de la escuela bíblica es fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 9. La semana pasada ya comenzamos con ella y se titula Adopción como hijos. La adopción que Dios nos hace cuando nacemos de nuevo. Nacemos siendo creación de Dios, pero no hijos de Dios. Y en el momento que nacemos de nuevo, que nos convertimos, que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces recibimos la adopción del Padre y nos hace sus hijos. Por eso en el corazón del discipulado debe estar la idea de pertenencia siempre, saber que le pertenecemos a Dios. Y esto es un compromiso que no es eventual, sino que es para toda la vida. Tanto de la vida, digamos, cotidiana, como la vida espiritual. Debemos tener siempre en la mente la idea de pertenencia, o sea que le pertenecemos a Dios, y esto lleva involucrado todo nuestro caminar en esta vida, en todas las facetas, familia, hogar, iglesia, trabajo. ¿Entendéis? Existe la idea, también decíamos que existía la idea de elección por ambas partes. Esto significa que el maestro escoge a sus discípulos, y luego nosotros, los discípulos, debemos elegir responder y seguirle o no hacerlo. Ahí está nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. El Maestro nos llama, nos elige, nos hace el llamado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en su mente llamarnos, pero la respuesta tiene que venir de parte nuestra. Nosotros decidimos responder a ese llamado o no responder. Jesús también nos indica cuál es su plan para aquellos que hemos recibido la adopción de hijos. Lo encontramos en el capítulo 10, verso 10 del Evangelio de Juan, donde dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Jesús nos quiere ayudar a empezar esa nueva vida como hijos de Dios, pero tenemos que hacerlo confiando plenamente en Él y no en nuestras propias fuerzas. Hablamos de justificación. Más adelante trataremos el tema, quizá ya entremos esta noche, si nos da tiempo, más concretamente y más ampliamente el tema de la justificación. En Romanos capítulo 5, verso 1, Pablo nos dice: justificados pues por la fe es la que nos justifica, la fe en el sacrificio de Cristo, y por medio de él tenemos paz con Dios y por medio de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos esa paz con Dios gracias precisamente a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, la pregunta que surgía en cuanto al tema es: ¿qué es adopción? La adopción es una idea de familia presentada en términos de amor, en este caso en el amor ágape, en el amor de Dios, el amor verdadero. Y es el término es entre padre e hijos, que somos nosotros. Eso significa el concepto de adopción. Y el plan de adopción es la idea revelada de lo que en el corazón de nuestro Padre Celestial había, porque Él lo planeó, el que fuéramos hijos, el adoptarnos, lo planeó mucho antes de incluso que naciéramos. Antes de la fundación del mundo, ya Él, en su idea, en su pensamiento, recordar que Él es infinito, no tiene principio ni tiene fin, y Él sabía lo que iba a hacer, que nos iba a crear, y el plan que tenía para nosotros, de aceptarnos como hijos. Luego está el poder de nuestra adopción. Un niño, digamos humano, cuando nace en una familia, toma el nombre de sus nuevos padres, ¿verdad? Y también toma todos los privilegios y los derechos del potencial que tiene su familia. Los hijos siempre son acreedores a lo que los padres tienen y luego en un futuro heredan lo que los padres tienen. Esa digamos que es el poder que hay en la adopción. Nosotros cuando nacemos en la familia de Cristo, la familia de Dios, cogemos esos privilegios. El privilegio de que todo lo que le pertenece a Dios está a nuestra disposición. Todo lo que tiene Dios nos pertenece a sus hijos, en herencia,
y lo que Él quiere, lo que Él tiene, lo más hermoso que Él tiene para nosotros es la vida eterna. Y la vida eterna es nuestra herencia. Y la herencia, Dios permite que empecemos a disfrutarla aquí en la tierra. Él nos hace, digamos, un anticipo de esa herencia que disfrutaremos en plenitud cuando partamos de este cuerpo y vayamos a su presencia por la eternidad. Nosotros, los que hemos respondido al llamado, somos un pueblo elegido por Dios, somos sacerdotes al servicio del Rey, somos también, como decía Pedro, una nación santa y una posesión exclusiva de Dios por creación, porque nos ha creado y también porque nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha comprado a nuestro antiguo dueño, a nuestro antiguo padre. Este derecho o potestad ha sido ganado por nosotros o para nosotros por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y ha sido dado a cada uno de nosotros por medio de la fe. A través de esto adquirimos los derechos legales que luego vamos a enumerar, vamos a tratar durante las próximas semanas cuáles son nuestros derechos legales como hijos y la herencia de estar y permanecer siempre en su familia. Ahora bien, entendiendo nuestros derechos como hijos, hay cantidad de creyentes que por su poco interés por aprender o por escudriñar las Escrituras, profundizar en ellas, meditar en ellas, no conocen cuáles son sus derechos. Y eso es lo que nosotros como, digamos, discípulos, porque queremos aprender, ¿verdad? Discípulo es aquel que aprende del Maestro. Entonces, como discípulos y futuros siervos del Señor, donde el Señor nos pueda utilizar, tenemos que saber cuáles son los derechos de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen unos derechos, digamos, que no tienen las personas que aún no son hijos de Dios, y por eso debemos conocerlos para transmitirlos. Primero, para saberlos nosotros, que es necesario que lo sepamos. Y en segundo lugar, para que sepamos explicarlo a las personas incrédulas que nos rodean. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es creer y confiar plenamente en su palabra, en sus promesas, y también permanecer firmes en los derechos que hemos recibido al adquirir, digamos, el derecho legal de ser hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. Esa nueva creación que habla Pablo, las cosas viejas las dejamos atrás, todo empieza nuevo, una nueva vida comienza. Eso es nacer de nuevo. En Juan capítulo 1, aquí unos versículos que conocemos perfectamente, pero que es bueno recordar. Capítulo 1, versículos 11 y 12, os quiero recordar las palabras del apóstol Juan, cuando dice, a lo suyo vino, o sea, Jesucristo, se refiere a Jesucristo, y los suyos no lo recibieron, o sea, no lo aceptaron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa derecho legal, legalmente somos hechos hijos de Dios. Por tanto, el primer paso es conocer y entender nuestra posición y nuestros derechos que recibimos en el momento en que nos convertimos. En segundo lugar, el creyente, el nacido de nuevo, debe vivir en la confianza y en la fe, basados siempre en la voluntad de Dios, y así poder reclamar. Si no andamos en la voluntad de Dios, no tenemos derecho de reclamar nada a Dios. Repito, y así poder reclamar los derechos que nos corresponden por pertenecer a la familia de Dios. Y finalmente la necesidad de mantenernos firmes siempre en nuestra fe, que nuestra fe no decaiga. Sabéis que la fe va en aumento a través de escuchar la palabra de Dios, así lo dice Pablo en Romanos, que la fe viene y la fe va aumentando por escuchar el mensaje acerca de Cristo. Por eso es importante que nos alimentemos cada día de la palabra de Dios para que nuestra fe, cuando vengan los problemas, porque cuando la cosa va bien, la fe, todos tenemos fe, ¿verdad? El problema está cuando surgen los problemas, y los problemas surgen siempre. En nuestra vida, en la vida que nos ha tocado vivir, por desgracia hay problemas, siempre habrá problemas, pero nosotros tenemos a Cristo a nuestro lado. Él nos prometió, yo estaré con vosotros un rato, ¿no?
estaré con vosotros todos los días hasta el fin, hasta que esto se acabe, o hasta que se cumpla el propósito de Dios para nosotros. Por eso debemos también, saber también que las pruebas acrecentan, suben, alimentan nuestra fe. A través de ir superando pruebas, la fe va creciendo. Por eso son necesarias las pruebas. A veces no entendemos por qué tenemos que atravesar el crisol del fuego de la prueba. Pero es una necesidad, porque ahí aprendemos a superarlas con la ayuda de Dios, claro está. Por eso debemos saber que las pruebas juegan un papel muy importante en ese avance, en ese creer, en nuestra madurez espiritual. Una persona que no pasa por pruebas no madura. En la formación también de nuestro carácter, y que ese carácter sea a imagen de Jesucristo, que es el ejemplo sublime y máximo de padecimiento. Él fue el campeón de los padecimientos, también fue el campeón de la fe. Él se mantuvo siempre fiel a Dios, y él siempre hablaba lo que Dios le decía que hablara, y hacía lo que Dios siempre le decía que hiciera. Por eso es el ejemplo a seguir en cuanto a todo. Y también, como he dicho, las pruebas van a fortalecer nuestra vida cristiana a través del aumento de la fe. De esta manera podremos manifestar a todos aquellos que nos rodean, esa vida plena y abundante que Dios quiere y tiene para sus hijos. Que ellos vean que en medio de las circunstancias, que son las mismas que atraviesan ellos, nosotros actuamos, reaccionamos de distinta forma, ¿verdad? Nosotros nunca debemos demostrar temor ante los problemas, miedo, horror, pánico, como las personas que no creen sienten. Muchas personas tienen un temor enorme a la muerte y empiezan a tenerlo desde muy jóvenes. Y eso es porque no conocen a Dios, y es nuestra obligación, con nuestro testimonio, en medio de las pruebas que estamos atravesando, que estamos, como hemos dicho muchas veces, estamos en tiempos muy difíciles, donde hay crisis de todo tipo, crisis política, crisis económica, crisis mundial en cuanto a conflictos y guerras, pero también hay crisis espiritual dentro de la Iglesia, que ese quizás sea el mayor problema, porque las demás crisis vienen como consecuencia precisamente de rechazar a Dios. La nación que rechaza a Dios tendrá crisis asegurada. En cambio, la nación, el pueblo, que se deja guiar, influenciar, dirigir por el Espíritu Santo de Dios, será un pueblo, una nación próspera. Lamentablemente hoy la mayoría de las naciones y de los pueblos se están alejando de Dios, y por eso vivimos las situaciones que estamos viviendo: políticos corruptos, gente sufriendo las injusticias de la guerra, padeciendo mientras que otros roban y se llevan millones y millones de euros. Hay personas que no tienen para llegar a final de mes, incluso no tienen un techo donde cobijarse, y los políticos miran hacia otro lado. Suben impuestos. ¿Con qué propósito? Porque haya bastante dinero para poder robarlo, que es lo que realmente, no todos, pero la mayoría de los políticos hoy en día buscan eso: dinero fácil, poder, pasearse en buenos coches, con escoltas para que nadie les haga nada, y viviendo del trabajo de los españoles o de las personas de este mundo. Ya no es España solo, este es un problema, digamos, internacional, mundial. Hay mucha corrupción en el mundo, y nosotros como Iglesia tenemos que levantar la voz y ser ejemplo. Por eso atravesamos pruebas, y esas pruebas harán que le demostremos a la gente en quién hemos creído, o en quién creemos, seguimos creyendo. Pero nos surgen algunas preguntas. ¿Cómo vamos a sacar provecho de los derechos que tenemos como hijos de Dios si no conocemos sus derechos, esos derechos? Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, tenemos unos derechos legales que necesitamos conocer. Hay una verdad, digamos, central que tenemos que tener clara. A partir de que una persona, escuchad bien, que esto es importante. ¿Podéis parar el móvil, por favor?
He dicho al principio que desconectéis los móviles cuando vengáis a la escuela bíblica. Que nos llamen después, las llamadas se quedan ahí. Si son importantes, luego les devolvemos la llamada, pero por favor, apagar los móviles. Bueno, escuchar bien la idea central de este tema. A partir de que una persona pasa a ser un hijo de Dios, Satanás ya no tiene derecho legal alguno sobre esa persona. ¿Habéis entendido? Si tú realmente has nacido de nuevo, el diablo puede hacer lo que quiera, pero no tiene ningún derecho legal sobre ti. Antes, cuando le pertenecíamos a él, cuando éramos hijos del diablo, porque hay dos familias en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo, aunque lo digo con mucho respeto. La Biblia así lo dice, Jesús también se lo dijo a los fariseos y los escribas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y eran los religiosos, digamos los santos y religiosos de la época. Y Jesús, que no tenía pelos en la lengua, se lo dijo claramente. ¿Por qué sois hijos del diablo? Porque hacéis las cosas que el diablo os dice que hagáis. ¿Estáis comprendiendo? Por eso hay dos familias en esta tierra, en esta humanidad existen dos familias. Los hijos de Dios, que son aquellos que han dado el paso, que han decidido seguir a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador personal, el derecho legal que les pertenece de ser llamados hijos de Dios. Hay una mentira generalizada en la religión que es que todos somos hijos de Dios, y eso es falso. Eso es, digamos, para conformarnos, para conformar a la gente, para adquirir adeptos a esa religión, pero no tiene nada que ver ni está relacionado con nada de lo que la Biblia dice al respecto. La Biblia dice que aquellos que le reciben a Jesucristo como Señor y Salvador reciben el derecho legal de ser hijos de Dios. O sea que los que no lo hacen, ¿qué son? Son creación de Dios, y Dios ama la creación, Dios sigue amando a la creación. Pero por eso envió a Jesucristo, creó el plan de salvación para la humanidad. La religión es el plan ideado por el hombre, por el ser humano, para alcanzar a Dios. Pero ninguna religión te salva, porque el único que salva es Jesucristo. Y Jesucristo es, digamos, el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad auténtica y la vida verdadera que Él nos da. Él murió, entregó su sangre, entregó su vida, dedicó su vida mientras estuvo en esta tierra a enseñarle a sus discípulos y a enseñarnos el camino de salvación, y luego murió para pagar nuestra deuda. Y entonces quien acepta eso y lo reconoce, sigue siendo creación de Dios, pero pasa a un nivel de adopción por parte de Dios. Pertenecemos entonces a hijos de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 13, Pablo declara lo siguiente: el cual, se refiere a Jesucristo, nos ha librado de la potestad, que significa del poder, de la autoridad legal de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Se cambia de reino y también se cambia de rey, ¿verdad? Se cambia de familia y se cambia de padre. Ahora nuestro Padre es Dios, y Dios nos ama, nos cuida, nos protege. En medio de los problemas, nadie dijo que no íbamos a tener problemas. El que predica ese evangelio está predicando un falso, un pseudo evangelio. El evangelio sin cruz es muy atractivo para la gente, pero Jesucristo, que es el camino, siguió el camino de la cruz para enseñarnos a nosotros que debemos morir a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo. Por eso dice: el que quiera ser mi discípulo debe coger cada día, porque cada día nos va a atacar el diablo para provocar ese egoísmo en nuestra vida. Coja la cruz cada día, crucifique su ego, y entonces podrá seguirme. Esas son palabras del propio Jesús. Veamos otra traducción más amplificada de este versículo. Dice así: Dios nos rescató del poder ejercido del reino de las tinieblas, donde reina Satanás y gobierna, y nos dio ciudadanía, nos dio una nueva identidad
en su nuevo reino, en el reino de su Hijo Jesucristo, y lo hizo por nosotros aquí, sobre la tierra. Tuvo que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que es Dios también, tuvo que bajar a esta tierra, hacerse un ser humano como nosotros, padecer y sufrir como sufrimos nosotros, para demostrarnos el camino de la salvación, para enseñarnos que hay una solución al hombre muerto espiritualmente, que estábamos condenados, y Cristo vino a darnos vida, pero para eso tuvo que morir, y Él se prestó voluntariamente a hacerlo. Dios, el Padre, nos regala al Hijo, y el Hijo nos regala su propia vida, para que cuando le aceptamos por fe, nos regala la salvación. La salvación no se gana haciendo buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de la salvación, que están preparadas para que andemos en ellas. El mismo Dios lo dice. Esas obras están preparadas de antemano para que andemos en ellas, pero las obras no nos salvan, como tampoco ninguna religión. Dejamos, como he dicho, con mucho temor y respeto lo digo, dejamos nuestra identidad de ser hijos de Satanás y adquirimos la identidad de hijos de Dios. Y esta afirmación no es mía, como he dicho. En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús les dijo a los fariseos y religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido nunca en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Donde se engendra la mentira, el padre es el que engendra. Entonces es el padre donde se engendra la mentira. Todo lo que nos diga el diablo va a ser mentira. Y lamentablemente hay muchas personas que escuchan la voz del diablo y creen lo que el diablo dice, y en cambio no creen lo que Dios dice. Y Dios nos advierte claramente que todo lo que Satanás nos diga es mentira. Escucha la voz de Dios, aprende a escuchar la voz de Dios en intimidad, busca ese tiempo de excelencia con Él, para que el Señor te muestre su plan. Hay personas que dicen: yo no sé qué plan tiene Dios para mi vida, no sé qué hacer, y es porque no tienen esa intimidad que hay que tener con Él. Cuando se tiene una buena intimidad con Dios, Dios te revela los planes, pero no solamente los planes para el momento, sino para el futuro. Jeremías 33:3 lo expresa claramente, dice: clámame y pídeme auxilio a gritos si es preciso, y yo te responderé. Y luego dice: y te haré conocer cosas extraordinarias, secretos que tú no conoces ni te puedes imaginar. Dios lo hace, claro que lo hace, pero con sus siervos, con las personas que les sirven, con sus discípulos, con aquellos que le siguen, que quieren aprender de su palabra para ponerla por obra. Dios les revela grandes cosas. No le va a revelar nada que no esté ya escrito en la Biblia. Eso de las nuevas revelaciones, eso es una falsa doctrina que hay por ahí, que corre por ahí. No hay más revelaciones que lo que ya está escrito. La palabra de Dios dice al final en Apocalipsis que aquel que añada o que quite algo de la palabra de Dios, le vendrán todas las plagas que están escritas en ella. Y fijaos lo que le pasó al pueblo en Egipto, toda esa cantidad de plagas que le vino. Pues esas plagas están anunciadas y perseguirán a todos aquellos que quiten o añadan algo a la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículos 7 al 10, el apóstol también declara, el apóstol Juan, dice: hijitos, que nadie os engañe, ojo, el que hace justicia, el que practica la justicia es justo como Él, como Jesús es justo y como Dios es justo. El que practica el pecado, o sea, el que vive en pecado, es del diablo. Y no lo digo yo. No me acuséis a mí de esto. El que practica el pecado es del diablo. El que tiene el pecado como una práctica habitual le pertenece al diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto dice: apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué?
para deshacer las obras del diablo. Yo tengo un tema que no lo voy a explicar ahora, que se titula Somos los pies de Dios. Somos cuando la palabra de Dios dice que serán aplastados sus enemigos. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo va a aplastar Dios a sus enemigos? Mediante sus pies, que somos nosotros, su iglesia. El enemigo tiene que estar bajo nuestros pies y nosotros bajo los pies de Cristo. ¿Estáis entendiendo? Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, no practica como un uso normal el pecado. Puede tener un error, un fallo espontáneo, porque como hoy mismo con el camión que nos ha ocurrido, a mí se me ha ido un poco la cabeza y le he dicho no sé qué, le he dicho, que no me ha oído, porque claro, puede tener, luego se arrepiente uno, un momento así de debilidad porque te han presionado, pero luego le pides perdón a Dios, te arrepientes. Y Jesucristo está ahí como intercesor para interceder por nosotros. Pero lo que no permite, y a lo que se refiere Juan aquí, es la vida consentida en pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y Dios no peca. Dios no tiene relación con el pecado. Dios es 3 veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Y entonces el que ha nacido de nuevo, la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Es un verdadero hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, en esto demuestran los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Yo creo que Juan lo explica bien clarito, ¿verdad? Y repito, no son afirmaciones mías, personales, son afirmaciones bíblicas del apóstol Juan. Con la obra de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso nos devuelve, nos hace recuperar los derechos legales perdidos en el Edén. Cuando Adán pecó, le entregó estos derechos al diablo. ¿Estáis entendiendo? Cuando nosotros pecamos, los derechos que tenemos como hijos, se los entregamos al mismo diablo. Y entonces adquiere la paternidad sobre nosotros. ¿Estáis entendiendo? Ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca su posición y su derecho legal en Cristo. ¡En Cristo! Este derecho legal que perdimos por el pecado, lo restableció de nuevo Cristo con su muerte y su resurrección, y al aceptarlo por fe, se restaura la comunión con Dios. Porque, repito, Dios no tiene relación con el pecado. Dios ama al pecador, por eso envió a Jesucristo a la cruz. Pero aborrece, abomina el pecado. No hay relación entre Dios y el pecado. Donde hay pecado no está Dios, nunca está Dios. Y donde está Dios nunca hay pecado. Amén. Los derechos que dan esta posición se reciben por la gracia de Dios, es un regalo de Dios, y se manifiestan en nosotros cuando creemos. Y recordemos que la palabra creer en la Biblia también significa obedecer. Si creemos, obedecemos. Si no creemos, no obedecemos. Por eso muchos dicen que creen, pero no lo demuestran porque no obedecen. ¿Estáis entendiendo? Porque para el creer y el obedecer van unidos. Vamos a ver y vamos a analizar uno por uno estos derechos. Hoy vamos a tocar el primer derecho, que es la redención. Redimir significa comprar la esclavitud pagando un precio. En otras palabras, en nuestro caso, como cristianos, Dios nos compró a nuestro antiguo dueño, el diablo, al cual le pertenecíamos por nuestro pecado. Esta redención
esta compra, este rescate de Dios para el hombre fue completo, no fue a medias, absoluto. Fuimos ganados de nuevo para Dios mediante un gran precio. Se pagó un gran precio por esa redención y no se pagó en oro ni en plata, ni en ninguna cosa de este mundo. Se pagó con la sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre preciosa de Cristo. Y aunque estos versículos que voy a leer los conocemos muchísimo, todos los sabemos de memoria, es bueno repetirlos. Me refiero a Juan 3, 16 y 17, que a veces leemos el 16, pero no leemos el 17 que está debajo. Dice el propio Jesús, son palabras del propio Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, tanto ama Dios a las personas de este mundo, que ha dado, que ha entregado a la muerte a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado por culpa del pecado. Todo el mundo estaba en pecado antes de llegar Jesucristo a esta tierra. Y por eso tuvo que morir. La paga del pecado es la muerte. Jesús tuvo que morir para pagar nuestro pecado. Nuestra deuda era muy grande, estábamos en bancarrota, no podíamos pagar nuestra deuda. Y Cristo asumió la deuda, asumió la sentencia condenatoria que nos pertenecía a nosotros, la colgó, esa sentencia está colgada en la cruz, para que hoy tú y yo nos podamos presentar ante la presencia de Dios sin sentirnos culpables, siendo inocentes. El diablo te va a decir que no, el diablo te va a decir que no mereces la redención, que no mereces el pago que se pagó por ti, que eres una mala persona. Pero si realmente has aceptado a Cristo, has recibido la salvación, te puedes presentar a la presencia de Dios limpio de pecado, podrás tener relación con Dios porque no habrá pecado en tu vida. ¿Estáis entendiendo? ¿Sabéis que la única oración que Dios escucha del pecador es la oración de arrepentimiento y el alejamiento del pecado? Las demás oraciones no pasan del techo, mientras que no realices esa oración de arrepentimiento sincero. ¿Estáis entendiendo, hermano? Quizás sea duro lo que estoy diciendo, pero es así. Las oraciones del pecador, la única que escucha a Dios es aquella donde el pecador es tocado por el Espíritu Santo de verdad y se arrepiente y se aleja del pecado. Y entonces Dios le regala la salvación, escucha su clamor y le regala la salvación. La redención, la salvación fue el plan de Dios para la humanidad. La religión, como he dicho, es el plan del hombre. Jesucristo es el plan de Dios. Y el costo de la redención para Dios fue altísimo, como he dicho, la sangre, la vida, porque la vida está en la sangre, la vida derramada de su Hijo unigénito de Jesucristo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, el apóstol Pedro nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana significa vacía, inútil manera de vivir, o sea, vida de pecado, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, os viene de la forma de vivir de vuestros antepasados. Y dice, no fue comprada con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Preciosa significa de gran precio, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en Romanos 6, 23, Pablo declara, porque la paga, el salario, que significa la paga, la recompensa, lo que recibimos del pecado es muerte, es condenación eterna. Mas la dádiva significa regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Recibimos la vida
a través de la muerte de Jesucristo. Porque, repito, Él pagó nuestra deuda. Y nosotros deberíamos estar agradecidos con Él y darle gloria y honra cada día que amanece. Reconocer que sin Él no hubiéramos adquirido el derecho de la redención. Toda la condición que teníamos desfavorable del pecado ha sido sustituida y hecha favorable espiritualmente por medio de Jesucristo. Hermanos, ahora somos hijos de Dios y tenemos vida eterna, ya que hemos sido regenerados, que significa nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, y hemos adquirido esa nueva identidad de hijos de Dios mediante la redención, o sea, mediante el pago del rescate por medio de Jesucristo. Bien, vamos a tocar un poco, porque todavía hay tiempo, sobre el segundo, digamos, derecho que tenemos los hijos de Dios, que es la santificación. No va a dar lugar a terminar porque esto es extenso. Aquí habla también santificación, también habla de justificación, que como dije antes, iba a tratar en profundidad. Hay un concepto, digamos, básico en la santificación. Santificación significa estar separado, estar apartado de todo tipo de contaminación, puesto en una condición favorable y dedicado a servir a Dios, dedicados a servir como los vasos en el templo a un uso sagrado. Los vasos del templo, los instrumentos y las cosas del templo se santificaban porque era para un uso sagrado, era para el culto a Dios. Y nosotros también somos santificados para ser usados por Dios en su gran comisión, en llevar el Evangelio a toda la creación de Dios, a todas las personas que nos rodean. Pero tenemos que ir santificados, porque como veremos hay dos tipos de santificación, hay dos, digamos, vertientes sobre la santificación. Cristo nos santificó con su muerte. Cristo es el que santifica, y eso conlleva que nosotros debemos vivir en santidad. ¿Estoy entendiendo? Él santifica, y como consecuencia yo debo vivir en santidad. Por eso el creyente, al nacer de nuevo, es santificado por Dios, tiene un lugar espiritual de privilegio junto a Cristo, que como sabemos está ahora a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Esta condición, esta posición, nada ni nadie puede cambiarla. Si nos mantenemos, si somos realmente santificados y vivimos en santidad, esa posición no la cambia nadie. El problema es que no vivamos en santidad. Entonces la santificación de Cristo podemos decir que no es aplicada a nuestra vida. Porque para que la santificación por la muerte de Cristo se haga efectiva en mí, yo debo vivir en santidad. ¿Estáis entendiendo? En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6 podemos leer, Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, muertos espiritualmente, porque el pecado nos mata espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando resucitó Cristo, y yo lo creo por fe, entonces resucité yo con Él. Mi espíritu que estaba muerto resucitó con Él, juntamente con Él. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora mismo, simbólicamente, como somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, tú y yo estamos sentados al lado del trono de la gracia de Dios, donde está Cristo ahora mismo en un lugar de gran honor y privilegio. En Efesios capítulo 1, versos 1 y 2, también Pablo dice, se refiere y se dirige a los efesios diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios a los santos, lo llama santos, personas vivas, no personas en una estatua porque han fallecido y alguien ha dicho, este hombre que murió hace 700 años, lo vamos a proclamar santo. Hermanos, santos son las personas que viven en santidad y están vivas. Por eso les escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús en Efesios: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia de Dios y su paz para aquellos creyentes que han sido puestos aparte, que significa santificados, separados, para un uso sagrado, por medio de Dios, y que en su manera de conducirse en la vida se mantienen firmes, constantes, fieles en la fe y dando fruto. Mi pregunta es, ¿estamos dando el fruto que Dios desea que demos? ¿Estamos demostrando al mundo que el mundo no pueda negar que somos verdaderos hijos de Dios? Que la gente cuando nos ve pueda decir, esta persona es hijo de Dios, porque lo demuestran, no sus palabras, sino sus hechos. Una pregunta que dejo ahí en el aire, ¿estamos demostrándole al mundo que somos realmente hijos de Dios? Y en Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados, hemos sido libres del pecado y hemos sido hechos siervos, servidores de Dios, tenéis por vuestro fruto, ahí tenemos el fruto, parte del fruto, la santificación. El vivir en santidad es el fruto que Dios nos exige cuando nos santifica por medio de Cristo. ¿Estáis entendiendo? Cuando recibimos la santificación de parte de Dios, esa santificación nos obliga a vivir en santidad y entonces es el fruto que Dios nos exige. El significado de santificar se vincula, como he dicho, a dos ideas dominantes, y con esto ya termino, del concepto de lo santo. Lo que es apartado es separado y consagrado a Dios para un uso sagrado. Ese es el primer concepto vinculante a la santificación. Hemos sido apartados, separados y consagrados a Dios para un uso sagrado. Y luego tenemos la transformación ética, moral, que corresponde a aquellos a quienes entramos en la relación de intimidad con Dios. ¿Estáis entendiendo? O sea, lo que nos compromete. Primero es lo que Dios hace. Y segundo, lo que nos compromete, lo que Dios hace en nosotros. Él nos regala, Él nos santifica por medio de Cristo, pero nos exige vivir separados y consagrados y vivir en santidad para el uso sagrado de la gran comisión. Dios es santo en majestad y no puede relacionarse con el pecado, y por tanto existe una separación con el ser humano que vive en pecado. Eso es una ley. Nadie puede saltar esa ley, ni el mismo Dios, por mucho que nos ame, puede saltar esa ley, porque Él no puede convivir con el pecado, Él no puede relacionarse con el pecado. Y en el Nuevo Testamento también hallamos ese uso doble y complementario del concepto de santificar. Jesucristo nos santifica con su sacrificio, y la santificación, la vida de santidad que debe llevar todo creyente verdadero. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos, porque este tema es extenso, seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.